Buenas a todos y todas, estamos en un nuevo episodio de AP Pensar y contarles que por segunda semana consecutiva ahí se registraron un incremento en la media semanal de nuevos casos diarios, pasando de los 1.364 que teníamos la semana pasada a 1.490. Por otro lado, el otro índice que solemos comparar, que es el índice de la media de nuevos fallecidos, se mantiene medianamente estable, pasando de los 20 a 21 fallecidos de promedio. Y esto tiene que ver con por un lado, cruzamos, como siempre decimos, que las cosas no son unicausales. Por un lado, cada vez es más preponderante la variable delta en la Argentina. Estamos ya hablando del 90% de los estudios genómicos de la variante delta por sobre la gamma y la lambda, que serían, para los que recuerdan, lo que le llamábamos antes Manaos y Andina. Y esto hace que haya mayor cantidad de casos, pero también porque hay, como en general, hay un sentir de que la pandemia ya pasó, hay una mayor circulación con menor cumplimiento del protocolo. Y si a esto le sumamos, como decía recién, que cada vez las variantes que están circulando es más de delta que las otras variantes, y las de delta tienen mayor contagiosidad, generan estos indicadores. Por eso siempre decimos que hay que seguir cuidándose y hay que ser cautos. Por ejemplo, la otra variable que vemos es la cantidad de casos activos, y también hay un aumento de casos activos. La semana pasada teníamos 18.608 casos activos y al día de hoy estamos en 19.376. Esto habla de un incremento de 768 casos activos. Ahora, muchos de ustedes o muchas de ustedes sabrán que o preguntarán qué pasa con la nueva variante que se detectó. Hablamos de una nueva variante llamada o denominada Omicron. Es una variante que se inició, los primeros casos detectados se dan en una población de Sudáfrica, pero que rápidamente comenzó a circular por los aviones, viajeros, etc. Al día de hoy, por un lado tenemos que decir que en 14 días aumentó de los 150 casos que se detectaron en esta ciudad de origen de Sudáfrica a 1.600 casos. Esto también representa que de inicio haber aparecido en esta ciudad de Sudáfrica, hoy ya estamos hablando que se registraron pocos casos, pero casos al fin en 16 países del mundo, principalmente en África. Los países que registraron casos de esta variante, estamos hablando de Sudáfrica, Bélgica, Egipto, Turquía, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Australia, Dinamarca, Botswana, China, Israel, República Checa, Namibia y Emiratos Árabes. Ante esta situación de preocupación, Reino Unido, por ejemplo, ya generó una lista de países a los que no deja entrar a su país, entre los que están Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botswana, Lesoto, Eswatini, Angola, Mozambique, Malawi y Zambia. Como verán, son todos países de África. Y esta situación se da por lo que decía inicialmente, por una cuestión de la preocupación que esta variante aparece en los países africanos, porque a su vez son los países que tienen menor índice de vacunación. Ahora vamos a desarrollar esta situación. Pero ¿cuál es la preocupación también que hay con esta variante? Que cuando se la estudia genómicamente, esta composición, ¿se acuerdan que hace varios episodios atrás contábamos la diferencia entre una cepa nueva y hablar de variantes de una misma cepa? Para que sea una cepa nueva, tendría que ser, por ejemplo, en vez de COVID-19, COVID-21, por ejemplo, una cepa nueva, y es por la cantidad de mutaciones genéticas que ya da cuenta de una nueva cepa. Hasta ahora, la variante Delta era la que tenía más mutaciones, pero seguía siendo las características que daba cuenta de que era la misma cepa, sí, seguía siendo COVID-19. En este caso, de esta nueva variante, lo que llama la atención es la gran cantidad de variantes genómicas que tiene, mucho más que la Delta. Pero además, si bien hay muchas, no quiero ser aburrido, creo que se entienda, trato de ser lo más didáctico posible. Si bien hay varias variantes, valga la redundancia, que comparte con otras variantes, a su vez tienen muchas variantes que son exclusivas de esta variante, que son características propias de esta variante que no tenía ninguna variante hasta el momento. Eso da cuenta de que estas diferencias dan particularidades en el comportamiento, ¿sí? Por eso hasta ahora se es muy cauto, no se quiere alertar a la sociedad, pero sí hay preocupación porque, bueno,
como decía, ya se habla de 35 mutaciones de la variante genómica, y entonces hay que ver cómo sigue. Por eso decimos que por más que muchos planteen como que ya terminó la pandemia es muy difícil de erradicar, y las pandemias se combaten con dos variables. Una, el tiempo, y otra, la vacunación en porcentajes importantes. También vamos a volver a insistir sobre esto más adelante con números para tratar de abolir lo que es el relato de las opiniones por sobre el dato científico, ¿no es cierto? Pero está claro que si se sigue habiendo un porcentaje importante en el mundo, no importa que haya un país que tenga 100% de las personas vacunadas, si el otro país vecino tiene solamente el 15% de personas vacunadas, porque será este el país que genere mutaciones, y si estas mutaciones son tantas para que sea una cepa nueva, entonces ese país o esos países que tienen, por más que tengan el 100% de las personas vacunadas, pueden generar que esas variantes hagan que ya no, esa vacunación no pueda controlar esta nueva cepa. Por eso es importante que de manera global el mundo se vacune, para que estas variantes no puedan pasar esta barrera de la vacuna, ¿sí? Por ejemplo, para que se dé una idea, en el escenario de Sudamérica, como siempre analizamos, lo que uno observa es que, a diferencia de otras semanas, ya empezamos a ver que todos los países empiezan a tener crecimiento de la positividad muy tenue, de 0,01, 0,02, pero sí todos empiezan a reportar un crecimiento de esta positividad, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser cauto. Si bien cada país también, cuando analizamos internamente las características, por ejemplo, vemos que en el caso de Brasil, donde la variante que más tenía preponderancia, la gamma, en las últimas semanas empezó a crecer mucho la delta. Lo mismo pasa en el caso de Chile, que también la delta pasó a ser mayoritaria. En el caso de Perú era lambda la que tenía un crecimiento muy grande y que dominaba en su gran porcentaje, y la delta también la barrió, la corrió a la lambda de preponderante y pasó a ser la mayoritaria. En el caso de Colombia, la variante preponderante era la variante Mu, y en las últimas semanas también la variante delta la corrió y pasó a ser preponderante. En el caso de Argentina pasó también lo mismo, ya lo veníamos anunciando, hace 2 o 3 semanas había pasado a ser preponderante la delta, y lo mismo es en el caso de Ecuador. Ante estas situaciones, y sí pasando a las características de la vacunación, decir que Argentina es uno de los países del mundo que más porcentajes ha vacunado. Y eso es importante. Y esto no es relato, esto es dato objetivo. Por ejemplo, con esquema iniciado, 80.42% de la población, esquema iniciado al menos una vacuna. 84.57% en la población de más de 3 años, que es la población objeto. Esto, si lo comparamos con las situaciones del mundo, vemos que, por ejemplo, en Sudamérica en su conjunto, con la media de vacunación con una vacuna es del 72%. Dijimos en Argentina 80%. En Norteamérica 64% con una vacuna, la media. 80% en Argentina. En Asia 62%, igual que en Europa. En Oceanía 59%. Y en África, o casualidad, no es casualidad, es un juego de palabras, 11% de la población promedio la media de todos los países de África tienen al menos una dosis. Con 2 dosis tan solo el 7%. De esto hablamos cuando hablamos de inequidad. ¿Sí? Entonces, por más que Argentina tenga gran cantidad de la población vacunada, si no llegan las vacunas a toda la población, pasa esto. En las poblaciones que tienen tan baja cantidad de población vacunada, se empiezan a generar estas variantes que ante la circulación pueden generar un gran problema. Por eso es que Argentina ahora, para erradicar, lo único que puede hacer es rápidamente iniciar la tercera dosis, refuerzo, según el caso, como llamemos, ya habíamos explicado la diferencia, para que en el momento que llegue, porque vivimos en un mundo global, va a llegar esta nueva variante, pero que pase como pasó con la Delta, que cuando llegó teníamos más del 70% de la población vacunada, y por lo tanto los efectos no fueron tan nocivos como en otros países, principalmente en el caso de Europa. Con respecto a esto, seguimos con otros indicadores más. Cuando vemos el desagregado por grupos etarios, decir que el 95.7% de la población de más de 50 años recibieron al menos una dosis, y el 90% de la población de más de 50 años recibieron 2 dosis. Pero ¿qué encontramos? Que
en las poblaciones más jóvenes, por ejemplo de 18 a 29 años, quedó bastante estancado en el 66% de la población de este grupo etario con segunda dosis. Y esta es la situación de preocupación que se está dando en Argentina, porque la primera dosis sí se logró un gran porcentaje, decíamos en general, hablábamos del más del 80% de la población, hasta en los grupos etarios más jóvenes, por ejemplo, como les decía, el grupo de 18 a 29 años, estábamos hablando arriba del 87%, pero en la segunda dosis ya hubo un relajamiento y ahora el problema no es que no haya vacunas, lo que no hay, de hecho ya es sin turnos, pero no se están yendo a vacunar. Y esta es una preocupación por esto que le decía de las variantes. Por eso ya anunció la ministra que el esquema ante esta situación imperante, hubo una reunión de todos los ministros y ministras de salud de las distintas jurisdicciones y lo que se resolvió es diciembre, fuerte campaña de vacunación para las personas con problemas de defensas, pero luego a partir de durante todo el verano que sea masiva la tercera dosis y por otro lado también como para motivar de alguna manera a que todos y todas se vacunen con esquema completo, se decidió hacer un pasaporte sanitario, ¿sí? De esta manera, quienes no cumplan con el pasaporte sanitario, que no tengan todas las vacunas aplicadas, van a tener algún inconveniente, algún problema como para ir, por ejemplo, circulación de provincia a provincia, acceso a los espacios públicos, me refiero a recitales, cines, bares, etc. Es una medida que han tomado otros países para generar una motivación en que la población se vacune. Paralelamente, Argentina sigue recibiendo vacunas. Esta semana se recibió otros 2,5 millones de vacunas, casi 1.200.000 de Pfizer, casi 1.400.000 de AstraZeneca. Vacunas, insisto, hay. El problema es que la gente se está relajando, siente que ya pasó todo y en realidad lo que hay es que la estamos pasando muy bien, a diferencia de otros países, por la gran cantidad de vacunas que adquirió el país y la gran cantidad de personas vacunadas. Pero, ojo, ustedes saben, los que siguen este espacio, que nunca jugamos generando inestabilidad o miedo. Pero hay que decirlo, si no cumplimos los esquemas de vacunación, las vacunas están, si la gente no se va a vacunar, corremos riesgo que no podamos recibir de buena manera con la gente inmunizada cuando lleguen estas nuevas variantes que, como les decía al principio del episodio, dan cuenta no solamente que el crecimiento en los países donde ya entró es muy rápido el crecimiento, más que la Delta, sino que también lo preocupante es que tiene componentes genómicos distintos a todas las variables hasta el momento, por lo tanto es incertidumbre lo que puede llegar a causar. Por eso les pedimos desde este espacio concientizarnos para no solamente cuidarnos y cuidar a nuestro alrededor siguiendo los protocolos, sino acercarse a vacunar, ¿sí? Quienes les correspondan ya acercarse a la tercera dosis, al refuerzo, quienes estén en situación de darse la segunda dosis, que se acerquen a la segunda dosis. Recordamos, segunda dosis, ya en realidad están todos y todas en características para dársela. Quienes hayan pasado ya 6 meses de la segunda dosis y estén en grupos de riesgo también están en condiciones de darse la tercera dosis. Por lo tanto, conciencia social y vacunarse. Saludos a todas y todos y buena semana.